Muy buenas, bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y hoy te quiero comentar que hace unos días un acontecimiento simplemente extraordinario acaba de suceder en Argentina. Javier Milei ha lanzado un DNU, es decir, un decreto nacional de urgencia. ¿En qué se traduce las derogaciones de este decretazo? Vamos a explicarlo. Hace unos días Javier Milei presentó un decretazo para desregular la economía. No nos olvidemos que Milei es un liberal libertario y por lo tanto defiende la libertad del individuo en aspectos económicos y sociales, para que sean ellos mismos quienes puedan desarrollarse sin que el Estado planifique o unifique un plan común, subordinando así a todos los individuos. ¿Y por qué Argentina necesitaba una desregulación? ¿En qué ayuda esto a los ciudadanos? Bien, vamos por partes. Argentina, en las últimas décadas, desde el Estado se ha hiperregulado el sector económico con muchas medidas de intervención directa estatal y además con un fuerte proteccionismo a las empresas nacionales. Estas barreras, al contrario de lo que la gente cree, son medidas que destrozan la productividad y obliga, por tanto, a los ciudadanos a comprar productos que el Estado decide o que le conviene. Esto es a costa de pagar un mayor precio por ello. Y por tanto, el poder de mercado se concentra en unos pocos empresarios con estrecha relación con el Estado. Es lo que se conoce como los oligopolios. Muchas veces esto se traduce en yo te financio a ti, Estado, si tú me ayudas a limitar el mercado para que la gente me compre a mí. Más aún si una empresa es nacional. Si bien estas regulaciones en un principio benefician a poca gente, en el tiempo esta ayuda no es ni de cerca un beneficio general, es decir, para el conjunto de la sociedad, ni tampoco sostenible. ¿Te comprarías una cocina que con cada uso pierde componentes? ¿O pensarías en comprar una que dure un tiempo razonable, pero que no pierda piezas con cada uso? En este sentido, las medidas de intervenir las actividades económicas son a costa de los trabajadores y empresas productivas, es decir, se daña a los componentes. Una frase de Adam Smith expresa con claridad el concepto del incentivo a ser productivo. El carnicero y el panadero no venden la carne o el pan porque les preocupe que la sociedad esté bien alimentada, sino porque son sus propios intereses que les ha permitido encontrar una forma que los impulsa a realizar esa actividad. Esa forma consiste que ellos pueden beneficiarse solo si son capaces de beneficiar al prójimo. Pues bien, si el Estado interviene en estas actividades para regularlo, entorpece y parasita a la gente productiva para beneficiar a unos pocos. Esto puede servir bien para obtener votos o para concentrar apoyo de parte de la población para mantener el poder de gobierno. Y por lo tanto es un desgaste lento y que castiga la productividad. El beneficio, por tanto, dura el tiempo que se tarda en matar la productividad de los trabajadores y empresarios. En este sentido, ¿qué tan regulado estaba Argentina? ¿Y cuáles son los síntomas de ello? Empecemos viendo el índice de libertad económica elaborada por la Fundación Heritage, que lleva haciéndolo desde 1995. Veamos qué puesto ocupa Argentina. Aquí tenemos el esquema de clasificación según los colores. Notemos que el rojo claro son para economías no libres. La escala de puntuación va del 0 al 100, siendo 100 economías libres. Argentina ocupa en este ranking el puesto 148 con una puntuación de 52,7 de un total de 180 países estudiados. Por lo tanto, no hay libertad debido a la hiperregulación estatal. Y por mencionar a Bolivia, que se suele pensar que la situación de libertad está mucho mejor que en Argentina, en este mismo ranking Bolivia ocupa el puesto 172 y no olvidemos de 180 países, entrando en la clasificación no solo de países sin libertad, sino además de un país reprimido. Continuemos y veamos otro indicador. La informalidad en el empleo en Argentina asciende al 50%. Nuevamente, las trabas impulsan a la gente productiva a dejar de vender para satisfacer al prójimo
Ahora de lo que se trata es de su propia subsistencia. O vende en el mercado informal o no come. Los indicadores de pobreza aumentan al 44,7%, es decir, que tenemos alrededor de 20 millones de argentinos en la pobreza. Y la indigencia asciende al 9,8%. La intervención con la emisión monetaria para corregir la mal llamada falla del mercado fue una de las fuentes al que se debe todo el deterioro de la economía argentina. Se emitía dinero para financiar sectores donde el Estado había creado un nicho de votantes que dependían del beneficio de los bajos precios. La inflación general aumentó hasta el 160%. Algunos sectores aumentaron sus precios hasta un 700%. Tenemos claramente un escenario de ahogo productivo y por tanto falta de libertad. Ni hacen ni dejan hacer. En este sentido vayamos con la presentación de Javier Milei del decretazo de urgencia. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Vamos a analizar los puntos más relevantes de los 30 puntos citados por Milei, que en realidad forman parte de un total de 300 puntos que han elaborado. Se trata de 300 derogaciones y cabe aclarar que derogación significa que eliminan artículos, normativas o párrafos concretos específicos de una ley, mientras que abrogación se trata de eliminar una ley entera. No es usual, ya que muchas de las leyes suelen estar medianamente bien en disposiciones generales, es decir, redactadas en su conjunto general medianamente bien. Sin embargo, puede haber artículos que su existencia solo obstaculice o perjudique gravemente a la sociedad, como en estos casos que veremos ahora. Empecemos con el primero, importantísimo. Derogación de la ley de alquileres. La regulación excesiva en los alquileres obligaban al arrendador, es decir, al que ofrece su propiedad en alquiler, a subordinarse, como estipula la ley, sin dejar margen de flexibilidad para cerrar un contrato entre partes, bajo condiciones pactadas por los interesados. Además, la ley de alquileres obligaba a establecer un mínimo de 3 años de contrato y la imposibilidad de pactar el pago en dólares. Esto perjudicaba bastante al arrendador, ya que además el contrato estaba sometido a una actualización a 6 meses por dictamen de la ley. Con la inflación creciendo, el que alquilara su inmueble salía perdiendo una parte de su ganancia, porque la inflación se lo absorbía. Es por eso que muchos tenedores de vivienda preferían sacar del mercado su inmueble porque no estaban dispuestos a meterse en un negocio de muchos años donde se les clave puñales cada 6 meses para desangrar su escasa ganancia. A su vez, esto perjudicó gravemente a los arrendatarios, es decir, las personas que alquilan viviendas, porque al haber limitada oferta de viviendas, los precios aumentan. Una tortura y un daño mutuo que se hacían arrendador y arrendatario, por la culpa de las prohibiciones que el Estado les imponía por ley. Segunda medida. Derogación de la ley de abastecimiento. Una ley en toda regla de control de precios y de cantidades, que el Estado obligaba a los empresarios a someterse. Esto iba en línea con la ley de góndolas, una medida que muestra el capricho de los políticos. Por esta ley se obligaba a los vendedores de productos a ordenar esos productos que exhiben en las góndolas o estantes según estipulaba la ley. El control de precios a través de esta ley de abastecimiento se trataba de que el Estado podía regular el precio de determinados productos para, según, abastecer a toda la población, además de que se les podía exigir a los empresarios a producir más aunque ellos no estuviesen de acuerdo. Una medida que enterró la productividad para satisfacer a unos pocos. Tercera medida. Derogación de la ley del compre nacional. Una medida que permitía el gasto irresponsable, que estaba enfocado más para las compras gubernamentales, siendo un negocio para empresas con relación cercanas al gobierno. Además, la ley alcanzaba también a empresas pymes para regular sus compras. Esta ley estipulaba un proteccionismo a las empresas nacionales frente a las extranjeras.
En equivalencia de calidad-precio se prefería a la empresa nacional. Muchas de estas, como hemos dicho, de relación cercana al gobierno. Y si no había más remedio que elegir a una empresa extranjera, la compra se nacionalizaba pagando hasta un 26% más en impuestos. Ingresos para el Estado, pero la cuenta para los argentinos. Cuarta medida. Derogación del régimen de sociedades del Estado. Esta derogación va en relación con dos derogaciones que cita mi ley, ya que las empresas estatales tenían obstáculos para su liquidación y posterior privatización, y por tanto con esta derogación las empresas del Estado pueden cambiar de régimen y por tanto desvincularse del Estado para su reestructuración de eficiencia o simplemente liquidación, es decir, venderla si no llegara a valer nada en términos de utilidad. Quinta medida. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Se flexibiliza el mercado laboral con respecto a las contrataciones. Haré un vídeo explicando este apartado para entender mejor la falta de libertad que imposibilitaba a la hora de contratar personal. Sexta medida. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Fácil de entender, desde ahora queda prohibido prohibir exportar y añado también importar. Una medida muy importante. Los que se dedicaban a esta actividad estaban fuertemente condicionados a las licencias o las autorizaciones que emitía el Estado, pues a partir de ahora todos los argentinos pueden importar o exportar lo que vean oportuno. Ya no necesitan pedir permiso a nadie y por lo tanto se vienen abaratamientos de los precios de productos reprimidos por esta implementación política. Séptima medida. Implementación de la política de cielos abiertos. Una medida que va de la mano con la privatización de aerolíneas argentinas. Con esto queda abierto el espacio aéreo para que puedan entrar compañías de vuelo extranjeras, para que entren a Argentina a competir y desde luego se vienen o se va a traducir en abaratamientos de los pasajes de avión. Octava medida. Modificación del Código Civil y Comercial. Dos derogaciones de la normativa civil y comercial. La primera permitirá que las partes salden sus deudas en la moneda que ellos pacten. Libertad de ajustarse a sus medios de pago. Segundo, y muy importante, probablemente una de las derogaciones más fundamentales que se ha presentado. Se trata del principio liberal de la libertad contractual. Queda introducido a partir de ahora en Argentina un principio que defiende la libertad que las partes puedan acordar las cláusulas y condiciones que a ellos les interese sin que tengan que subordinarse a lo que dicte la ley. Por lo tanto, impera el contrato frente a la ley. Únicamente la ley actuará de facto si no se hubiese pactado nada sobre algún aspecto donde cabe conflicto. Entonces se aplica por defecto solo en ese apartado lo que mande la ley. Y por último, regulación de los servicios de Internet satelital. Una de las empresas que precisamente está aportando bastante en las sociedades para abaratar el coste y sobre todo permitir el acceso a Internet es Starlink, la empresa de Elon Musk, que pretende invertir en Argentina como ya lo ha ido mencionando. Sin duda, como lo dijo Milei, esto aún empieza. 300 derogaciones y además tienen también preparadas las modificaciones. Sin lugar a dudas, Javier Milei no decía solo palabras para impresionar cuando decía que tenía a su equipo trabajando en las sombras. Mucho éxito a los argentinos, os seguiré transmitiendo o traduciendo acontecimientos sobre estas temáticas. Encantado por ello y gracias a los que os estáis suscribiendo. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.